Sí, 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 sí. Vamos a empezar, chicos. Buenas tardes a todos los alumnos. Son 300, creo, ¿no? ¿Llegan a las teóricas los 300? No, ¿verdad? Empezamos. El día de hoy vamos a hacer lo que corresponde a lo que es corazón. No se molesten en anotar, no se molesten en escribir, las diapositivas se las voy a mandar. No se estresen por eso, lo que quiero es que me escuchen. ¿Ya? La primera parte de la clase yo la he separado en tres partes. Lo primero es anatomía del corazón, luego, pericardio, luego vamos a hablar de anatomía externa del corazón, luego vamos a hablar un poquito de la fisiología que está pidiendo tu sílabo, y al final acabamos con lo que es irrigación. Primero, cuando nosotros ingresamos al segmento de tórax, nosotros debemos entender que hay ciertos reparos anatómicos con los cuales siempre vamos a trabajar en tórax. En este caso, el plano horizontal que pasa por el ángulo de Luis y que en la parte anterior y en la parte posterior se ubica a nivel de T4 y T5, ese plano es importante para nosotros para ubicar el tema de los mediastinos. Lo que está por encima de esta línea, mediastino superior, lo que está por debajo puede ser anterior, medio y posterior. En este caso, en esta clase vamos a participar o vamos a hablar de lo que es el mediastino medio, que es donde se ubica enteramente el corazón. Ahora, ¿por qué empiezo la clase hablando del tema de la división de la arteria pulmonar? Cuando hablamos nosotros de esta división del mediastino, sabemos que este plano, que esta línea divisoria, es un punto esta línea de referencia es un punto en el cual la tráquea se va a dividir, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo se llama la estructura que está justo al final de la tráquea, en la cual se divide en un tronco primario y tronco secundario? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Carina, correcto. Muy bien. Entonces, también en la clase práctica les comenté que los primos hermanos son la tráquea y las arterias pulmonares. Por lo tanto, la arteria pulmonar, como ven en la imagen, también tiene su, entre comillas, carina. Solo que en la arteria pulmonar se denomina espolón de esclavunos. Es decir, ese repliegue en el cual se va a dividir en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, la misma idea, la misma referencia anatómica en la cual los bronquios se abren en el principal y los dos principales, igual sucede en lo que son las arterias pulmonares, solo que tienen ese nombre. Entonces, esta primera parte comentamos un poco lo que es la arteria pulmonar. Si bien es cierto, ya estamos teniendo como punto de referencia el espolón de esclavunos, tienen que tener en mente los límites, ¿no? Tanto por detrás, por delante, derecha, izquierda. Entonces aquí aparece una estructura importante entre el tronco arterioso y la aorta, que lleva de la aorta, aparecen las fibras del Ringelbach. Son fibras o tejido conjuntivo entre la aorta y la arteria pulmonar. Siempre es importante tener en mente estos límites, ¿no? Cuando te hablan solo de la arteria pulmonar a nivel anterior, está la reflexión del pericardio. Posterior, las aurículas. ¿Cómo yo entiendo o cómo yo quisiera que ustedes recuerden el seno transverso de Taylor? El seno transverso de Taylor es un espacio en el cual va a dividir las arterias de las venas y se acabó. Es un espacio que va a dividir las arterias de las venas, se acabó. Esto es arteria aorta, ¿verdad? Esto es arteria pulmonar. Listo, juntas. ¿De quién las vas a separar? De las aurículas y de las venas principales. Claro, las venas pulmonares, las vas a separar de la vena cava superior, de lo que tú quieras. Entonces, este pequeño espacio te permite separar las arterias de las venas, que vamos a ver un poquito más adelante. Hablando mejor de lo que es la arteria aorta como tal, en su inicio hasta el callado, tiene tres porciones, tres zonas en las cuales se van a tener un mayor calibre, un mayor diámetro. Nosotros le decimos coloquialmente 3 zonas de dilatación. Al inicio, a la mitad y justo después de dar su última rama. Otro punto de referencia también es que igual ustedes tienen que estudiar estas estructuras como límite anterior, límite posterior, izquierdo y derecho. Obviamente por encima, en la parte anterior, se ubica la mejora derecha y se encuentra el tejido adiposo de concacto. Todas estas estructuras, estos nombres raros, los estoy incluyendo en la exposición, ya que tenemos dentro del gabinete de docentes, tenemos docentes que también están tomando el
pero más que memorizarlo yo quisiera que lo entiendan. Entonces, toda la grasita que está alrededor de las estructuras que estamos estudiando van a tener nombres propios, ¿sí? Ahora, esta imagen muestra un corte a este nivel del callado de la aorta, por lo tanto lo estamos viendo por encima. Y esto en realidad es porque tú en anatomía lo que estudias son relaciones, ¿no? Es decir, qué hay a la derecha, qué hay a la izquierda, qué hay arriba y abajo. Cuando ustedes los hacen exponer y están haciendo sus clases prácticas, veo que los hacen exponer las clases, lo que uno evalúa en la anatomía es precisamente que lo que tú estés diciendo me haga imaginar la estructura anatómica. Es decir, es una estructura que tiene tal y cual, que va por arriba, va por abajo, se relaciona por tal, por cual, ya. Ese alumno, él sabe anatomía, ¿sí? Eso para mí es un 14. Si tú quieres tener un 20, tienes que saber además cuál es la importancia de saber eso. Entonces, cuando nosotros hacemos un corte a este nivel, podemos ver justo el inicio, la parte anterior y la parte posterior del callado de la aorta. Entonces, esta es la parte posterior, lo que está con la vértebra. Por lo tanto, acá tenemos su relación con el sistema venoso, pero con la tráquea aparecen dos estructuras importantes. La aorta como tal es una arteria y va a latir. Por lo tanto, va a generar una impresión en las estructuras que estén a los costados. Por eso es que en la tráquea aparece una impresión, es decir, la tráquea se deforma, llamémoslo así, un poco por la presencia y el latido de la aorta. Esa es la impresión aórtica en el caso de Jars. Ahora, como toda estructura, como ya han visto en miembro superior y miembro inferior, no pueden estar en contacto dos superficies duras. Siempre tiene que haber algo que limite o aminore la fricción. Esa es la bolsa serosa de Crabbe. Y lo otro que podrían preguntarles, y haciendo mal, o sea, que les cayeron mal, es el músculo aórtico esofágico de Gillet. Es unas pequeñas fibras musculares que unen la parte posterior del callado de la aorta con el esófago. Entonces tienes ahí tres estructuras relativamente importantes, pero que aparecen cuando nosotros estamos describiendo las relaciones de la aorta. Una vez más, esto es una visión posterior de lo que es el callado de la aorta. Acá estás con y sin esófago, es decir, sin esófago pero con esófago. Con el esófago hay unas fibras musculares entre la aorta y el esófago, que es el músculo de Gillet. Y siempre recuerden que la división de la tráquea sigue la misma división que las arterias pulmonares. Una vez más, en las prácticas también les comenté, ¿existe el callado de la aorta? Sí, está a la izquierda. ¿Existe el callado de la vena ácidos? Sí, pero está a la derecha. Técnicamente no es un callado porque no existe una válvula, porque no existen fibras musculares, pero la forma que le genera esa curvatura que se produce en la ácidos, la genera el pedículo pulmonar, por su caso. Es decir, si yo acá retiro el pedículo pulmonar, la aorta va a seguir teniendo la misma forma. En cambio, acá la vena ácidos no tiene un callado como tal. Es el pedículo hepático el que le da la forma de callado. Porque si tú retiras el pedículo, la vena ácidos se distiende, es recto. Listo. La segunda parte de esta primera parte es el tema del estudio del pericardio. El pericardio para nosotros deberíamos entenderlo como una bolsa de tabaco. Y en cuanto a irrigación, ustedes han visto en la primera parte, en los primeros temas que han estado hablando de caja torácica, han visto las ramas de la mamaria interna o torácica interna, creo que en su ley lo menciona como torácica. Para nosotros siempre ha sido la mamaria interna, pero ustedes son torácica interna, pero es lo mismo. Luego de dar sus dos ramas terminales, se continúa con una epigástrica superior. ¿Cuál es la otra rama terminal de la mamaria interna, de la torácica interna? La musculofrénica. Perfecto, te quedas con esa. Y la segunda, una de las primeras ramas que dan, es la pericardiofrénica derecha. Entonces, tenemos que irriga el pericardio y el diafragma. Tenemos la pericardiofrénica, que es una de las ramas iniciales de la mamaria interna, y una de sus ramas terminales, que es la musculofrénica. ¿Cuál es el detalle ahí? Que si les logran identificar lo que es el el nervio frénico, quien está acompañando al nervio frénico es la arteria pericardiofrénica. ¿Por dónde viaja el nervio frénico? El nervio frénico viaja un pequeño tip. Siempre viaja por delante del pedículo pulmonar y viaja entre la pleura y entre el pericardio, es decir, entre el pulmón y el corazón. Esta es la imagen que quisiera que recuerden cuando les vayan a preguntar en el examen práctico corazón.
Este es el corazón, está metido por dentro de una bolsa de tabaco. Esta bolsa de tabaco es el pericardio. Ahora, ¿qué sostiene al corazón? Los grandes vasos. Todo lo demás va a estar envuelto por este saco pericardio. Ahora, el saco o la porción más superficial es el pericardio fibroso. La parte interna, todo esto es pericardio seroso, pero hay un pericardio parietal morado y un pericardio visceral verde. Lo que está entre ambas hojas del pericardio seroso, es decir, pericardio parietal seroso, pericardio visceral seroso, ese es la cavidad pericárdica. Eso es lo que se llena de líquido. No es entre el fibroso y el seroso, por si acaso. Primer punto de referencia. El otro punto de referencia es que si tú estás colocando un objeto dentro de una bolsa, siempre tienes que considerar qué es lo que lo sostiene por dentro. En este caso en particular, ya hemos comentado que son los grandes vasos, lo que lo está sosteniendo. Esto que quiero que entiendan es precisamente la presencia de los espacios, tanto el seno oblicuo como el seno transverso. Si esto nosotros lo imaginamos al corazón dentro de mi bolsita de trabajo y lo pegamos a la pared posterior del tórax, vamos a comprender que el pericardio, en su parte inicial va a estar sostenido aquí a las dos grandes arterias, la arteria pulmonar, con sus corones clavos ahí presentes, y la arteria aorta. Entonces, eso es lo que está sosteniendo al saquito de té del corazón. Pero en la parte de atrás van a aparecer lo que son las venas. Estábamos viendo que es la vena cava, superior e inferior, y lo que son los 4 boquitos de las venas pulmonares. Entonces, al comenzar la clase les dije primero que había un espacio que dividía las arterias de las venas. Este es el seno transverso de Taylor. Entonces, este es un dibujito de su grey. ¿Qué divide el espacio que separa las arterias de las venas? El seno transverso de Taylor. En cambio, lo que divide todo el resto del corazón, ¿por qué? Porque tienes que entender que es el corazón el que está pegado hacia atrás. Es una bolsa, un saco, que lo sostiene una cosa por encima, que son las arterias, y quien lo sostiene hacia atrás son las venas. Por lo tanto, si yo sigo por acá, no hay nada, ¡pum! Si yo quiero llegar por la parte de atrás del corazón, ¿con qué me voy a encontrar? Con este repliegue. Todo este espacio es el seno oblicuo. Y estas son las imágenes que quisiera que recuerden. Primero, el seno transverso de Taylor es un espacio por detrás de las arterias que yo puedo introducir el dedo, y el otro es el fondo de saco de Haller, que es el seno oblicuo, que me permite, que les permite a los cirujanos de tórax poder manipular o ingresar directamente al corazón. No sé si ustedes han visto las películas, no sé, en mis tiempos había, cuando presentan cirugías en vivo y unos se mandan a querer masajear el corazón directamente. Sí se puede, o sea, sí es cierto, pero para poder hacerlo has tenido que haber retirado el pericardio en la parte de abajo para poder introducir la mano. Es decir, el fondo de saco de Haller es un espacio entre ambos pericardios serosos en el cual te permite introducir la mano y bombear el corazón. ¿Tenemos dibujo? No. Perfecto. Esto es el dibujo que quisiera que recuerden. Te permite ingresar por atrás del corazón, es decir, te permite manipular directamente el corazón. Entonces tenemos seno transverso de Taylor por detrás de las arterias, separa las arterias de las venas, y el fondo de saco de Haller o el seno oblicuo. Y bueno, siempre por amor al deporte, tratando de darles uno que otro dato adicional. Si bien es cierto, ya hemos entendido cómo se está sosteniendo el corazón a través del pericardio con una bolsa, pero hay otros ligamentos adicionales, ¿no? El ligamento vértebro-pericardio de Verú, el ligamento externo-pericárdico y el ligamento freno-pericárdico inferior. Entonces son estructuras de tejido conjuntivo que ayudan a mantener el corazón en su posición, porque no tendría sentido que esté todo el tiempo colgando, ¿no? Y lo otro es que también descansa sobre el diafragma. Y en cuanto a lo que es la irrigación del pericardio, tenemos la torácica interna que hemos visto todas sus ramitas, y la inervación, que para mí es lo más importante, tanto del corazón como del pericardio, tiene que ver el nervio vago, los troncos simpáticos, el nervio frénico, y la sensibilidad, ojo, y este principio se aplica en tórax, abdomen y pelvis. Las vísceras duelen,
¿Sí o no? O sea, el corazón duele. No duele el corazón. Entonces todos los que se infartan es mentira. Aguántese, señor. Mi docente de anatomía me ha dicho que no duele, señor. Por favor, póngase bien. Las fibras somáticas de dolor están en todo lo que es parietal. Todo lo que es pericardio parietal, pleura parietal, peritoneo parietal. Todo lo que encuentres en esa zona están las fibras somáticas de dolor. En cambio, las vísceras no tienen un receptor de dolor como tal. Por lo tanto, cuando recién inicia la cascada del dolor en los órganos, llámese apéndice, en este caso llámese corazón, el nervio a través del cual está viajando aparece un concepto de dolor referido, que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué me interesa que fijen en este momento? ¿Dónde están las fibras del dolor? En todo lo que es pericardio parietal. Perfecto. Y recuerden que todos los órganos reciben simpático y parasimpático. En este caso, el parasimpático viene del vago y el simpático viene de los troncos simpáticos, que ya lo han estudiado como han visto caja torácica. Vamos a hablar de la conformación externa del corazón. ¿Qué me interesa que recuerden? Primero, sáquense de la cabeza esta imagen. O sea, el corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos, en realidad no es así. Siento que alguien habla por ahí. O sea, si ustedes hablan, yo me callo, no hago ningún problema. Pero siento ese cuchicheo que me estresa. Perderé tiempo tomando. Yo siempre les digo, bueno, cuando hago las prácticas, que recuerden que el corazón es como estos que van a la pared, como un veraneante que se echa y estira la pierna. Entonces, si bien es cierto, tú tienes esta imagen, tus 2 aurículas y tus 2 ventrículos, primero, el ventrículo derecho se ubica hacia adelante y la aurícula derecha cae por encima. Entonces, esa es la imagen que quisiera que recuerden, ¿no? Esta es la forma verdadera del corazón. Es decir, lo que se presenta hacia adelante es la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Lo que está hacia atrás y hacia la izquierda es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando tú veas esta imagen, ¿qué es lo primero que estás viendo? ¿Qué es esto? Ventrículo derecho. ¿Qué es esto? Aurícula derecha. Muy bien. Ahora, la idea de memorizar con la pierna estirada es lo siguiente. ¿Quién forma el vértice del corazón? El ventrículo izquierdo. ¿Quién forma la base del corazón? El ventrículo izquierdo. ¿Y el suelo? ¿Quién forma la base del cono? O sea, la base del corazón. El fondo, la cara posterior, ya mejor. Es decir, esta visión. ¿Quién forma la base del corazón? Esto. ¿Quién es? La base del corazón es la aurícula izquierda. ¿Por qué le denomina base, doctor? Porque el libro lo describe como una imagen de un cono. Entonces, si es un cono, es un triángulo, el triángulo debe tener una base. El cono es una imagen triangular que tiene un vértice. Por lo tanto, si tiene un vértice, la base está atrás. Lo que sería correcto decir es la cara inferior. ¿Quién conforma la cara inferior? El ventrículo izquierdo. Por eso es que ustedes, miren, esta es una imagen, una visión anterior. ¿Qué es lo primero que ven? Ventrículo derecho y aurícula derecha. Entonces, una visión posterior. ¿Qué es lo que genera o conforma la base del corazón? La aurícula izquierda. ¿Qué es lo que conforma la parte inferior? El ventrículo izquierdo. Muy bien. Entonces, cuando ustedes vean una placa de rayos X, no van a estar como los internos diciendo, no, que no se mira nada. Sí sirve la placa de rayos X, si es que sabes qué es lo que estás buscando. En este caso, si tú estás viendo una incidencia antero-posterior, ¿qué es lo que estás viendo? Si estás viendo este borde derecho, estás viendo la aurícula derecha. Si estás viendo este borde, ¿qué estás viendo? El ventrículo izquierdo. Recién en una incidencia lateral es lo que podrías analizar. La aurícula izquierda, que es la base del corazón, y el ventrículo derecho, porque es la parte anterior. ¿Me dejo entender? Entonces deben recordar el corazón en esa posición. Segundo, estas estructuras, como empezamos diciendo, 2 aurículas, 2 ventrículos, están divididos mediante surcos. Lo que divide la aurícula del ventrículo es el surco coronario, y se acabó. Lo que divide entre ambos ventrículos es el
¿Cuál es el punto de referencia importante en la cara posterior? Es donde los veo debatiendo un poco. Este punto en el surco interventricular posterior, es decir, el cruce entre el seno coronario y el surco interventricular posterior, es la cruz de Haas. Y ya llegamos a cámaras cardíacas. Entonces, ahorita solo lo hemos visto por fuera del corazón, ahora lo vamos a ver por dentro. Pues ya sabemos qué forma realmente tiene, ya sabemos qué surcos, qué depresiones tiene en su exterior. Ahora vamos a ver cómo funciona por dentro. Todo el lado derecho del corazón tiene que tener, lo que se encarga es de recolectar la sangre, luego bombearla hacia los pulmones. Por lo tanto, el ventrículo derecho es el que va a llevar lo que a través de las arterias pulmonares la sangre es oxigenada, el pulmón se oxigena, regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y sigue ese flujo. ¿Por qué estudiamos esto? Yo creo que ustedes ya lo sabían. ¿Dónde se rompe la cabeza? Cuando tratan de entender la circulación fetal. La circulación fetal solo debes de entender dónde está la bomba, quién es el que bombea. En realidad no es el corazón el que bombea. ¿Quién es el que oxigena la sangre? En efecto, no son los pulmones. ¿Quién es? La mamá o la placenta, como quieras llamar. Por lo tanto, debe haber un sistema igual que le lleve la sangre a la placenta, debe haber un sistema que recoja la sangre de la placenta. Ese sistema es el que tienes que estudiar, porque son arterias umbilicales, venas umbilicales. Arterias umbilicales, que ya vamos a ver cuando hagan pelvis y abdomen, nacen de lo que son la zona de los ilíacos, sobre todo la ilíaca interna, y van a ver que por ahí llegan a lo que es la placenta. Por lo tanto, todo lo que lleva es arterial, todo lo que trae es vena. Lo que trae de la placenta, ¿qué sentido tiene traer sangre con nutrientes? Que llegue primero al hígado. Por lo tanto, eso es lo que, cuando recuerdan el ligamento venoso, esas son las venas umbilicales. Vena, porque lo trae. Por lo tanto, se filtra en el hígado y luego llega a la aurícula derecha. ¿Cuál es el detalle aquí? Que embriológicamente nosotros tenemos una comunicación interauricular, que es el agujero oval o el agujero de Botán. Ese agujero oval se va a manejar dependiendo de la disponibilidad o del juego de presiones. Ahorita, toda la presión está viniendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, hay un impulso de derecha a izquierda por el cual casi no hay mucha sangre a los pulmones, porque el ventrículo derecho no lleva mucha sangre a los pulmones, y el que maneja todo es el ventrículo izquierdo. Es decir, el ventrículo izquierdo siempre ha chambeado, desde pequeño siempre ha chambeado. Pero hay una carga de presiones de derecha a izquierda. Este es el conducto arterioso, pero lo primero que tenemos que saber de las anomalías embriológicas es el PSA, persistencia del conducto arterioso. La persistencia del conducto arterioso, ¿qué significa? Lo siguiente, es esta comunicación que para nosotros en los adultos ya se denomina ligamento arterioso, pero es esta comunicación que a nivel fetal, por el tema de las presiones, como tienes más presión a la derecha, la sangre, a pesar que la esté bombeando, iría hacia la aorta. Pero en el adulto, ¿en qué cavidad tienes más presión? En el lado izquierdo. Por lo tanto, si la izquierda tiene más presión, la sangre, en vez de estar yendo a distribuirse en toda la economía del cuerpo, hay una parte que va hacia los pulmones, es decir, sobrecarga hacia los pulmones. Ese es el problema del conducto arterioso persistente. ¿Qué les preguntan? ¿Por qué se produce el conducto arterioso persistente, el ductus arterioso? Que es una anomalía, una persistencia del sexto arco embrionario. Esto sí me gustaría recalcar. Lo comenté en la práctica cuando hicimos el viernes. No sé si ha quedado claro o quizás nos hayamos confundido. Pero la verdad es esto. Cuando embriológicamente se empieza a formar el tabique interauricular, el septum primum inicia arriba, ¿sí? Va creciendo, ¡pum! Y se forma todo un tabique completo. Pero de todo este tabique completo empieza a desaparecer una parte en el centro. Y miren, esto es el septum primum. Por lo tanto, luego aparece el septum secundum. O sea, primero el primum, segundo el secundum. Pero el septum secundum viene a cerrar el pequeño agujerito que ha aparecido en el septum primum. ¿Estamos de acuerdo acá?
Al igual que el septum primum, el septum secundum también tiene que llegar hasta abajo. Eso es un poquito difícil de entender en embriología porque al final les preguntan, ¿de dónde se origina el septum primum y el septum secundum? Ambos se originan de arriba, ambos nacen de arriba. Primero. Segundo, siempre les preguntan en embriología, ¿quién conforma la válvula? Quien conforma la válvula en este caso, mirando el dibujito, es el septum primum. ¿Por qué? Les expliqué que el flujo de sangre en el embrión es de derecha a izquierda. Por lo tanto, la sangre viene por aquí y miren, empuja este septum primum y se mete por acá. ¿Qué pasa cuando el lado izquierdo gana presión? Es decir, miren, en este supercircuito, nosotros ¿qué hacemos cuando nace el producto? Clipamos. Entonces acá clipamos. Toda esta sangre que está viendo por aquí ya no tiene retorno, ya no tiene salida. Por lo tanto, como todo juego de presiones, no puedo salir por acá. ¿Qué hace la presión? Se regresa. Por lo tanto, todo este flujo que venía en este sentido se regresa. Y eso explica por qué nosotros cuando nacemos no deberíamos tener el problema del conducto interauricular. Porque como la presión que estaba por aquí se está regresando, mira, al querer ingresar, el septum primum plum choca con el secundum y se quedó ahí. Y eso se cierra. Entonces, las preguntas en biología van en este sentido. Primero, ¿quién forma la válvula de Marchapet? El septum primum. Segundo, ¿cuál es la anomalía más frecuente que produce la comunicación interauricular? ¿Qué dicen ustedes? ¿La deficiencia del septum secundum o la deficiencia del septum primum? ¿Cuál es más fácil que se produzca? ¿Que me venga mal todo este tabique o que me venga mal esta pequeña porción? No es mucho más fácil, ¿no? Sería solamente alterando este pequeño segmento ya habría una comunicación. Porque si tú le quitas este stop, esta válvula, por más que haya buena presión acá, va a estar bailando de un lado a otro, porque no tiene con quién chocar. Es como el seguro de una puerta. Entonces, cuando gana la presión, regresa, pero como ahí está el septum secundum, listo, se cerró. Pero si no hubiera el septum secundum, esta válvula estaría bailando de un lado a otro. Por lo tanto, si les preguntan en embriología cuál es la anomalía cardíaca más frecuente para que se produzca la comunicación interauricular, es la deficiencia del septum secundum. ¿Quién forma la válvula de Marchapet? El septum primum. Y esto es lo que les decía el juego de las válvulas, ¿sí? Esto es lo normal, pero cuando gana la comunicación acá, esto teóricamente tendría que cerrarse, pero como ya no vas a tener esto, la válvula camina de un lado a otro. Esto explica lo siguiente. Por eso es que cuando tú abres una aurícula derecha, ¿qué es lo que vas a ver? El foramen oval. ¿Qué es lo que vas a ver? Si tú abres una aurícula derecha, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver esto. O sea, un hueco, mira. ¿Ves ahí? Un hueco. Un huequito. Este huequito se le denomina foramen oval. El límite superior es el limbo. Es decir, esto podría ser lo que es el septum secundum, que es el anillo de Busen, como dicen otros autores. Más adelante les voy a enseñar qué pasa si tú lo ves por el lado de la aurícula izquierda. Ahí se vería lo que corresponde a la válvula de Marchapet. Entonces, para entender la aurícula vamos a entender que es como un prisma triangular con un borde anterior que lo estamos abriendo. Este prisma triangular lo vamos a abrir. El límite derecho es la cresta terminal de His. Toda esta parte derecha van a tener lo que son los músculos pequeños. El límite va a ser la línea terminal de His. Y en la parte interna es donde van a estar las válvulas y los orificios. Entonces, miren, regresen a esta imagen. Esto lo estamos abriendo. Esta va a ser la hoja derecha. Esto va a ser, lo del fondo va a ser la hoja posterior. Y esto va a ser la cara interna. Entonces, ¿dónde están los huecos, los orificios? En la cara interna. En la cara lateral van a estar lo que son los músculos pequeños. Eso es lo que trata de representar la imagen. Esto es la parte derecha, esto es el fondo, esta es la cara interna. Entonces, en la cara derecha, ¿qué es lo que tenemos? Solamente los músculos pequeños. El límite. ¿Por qué es importante este límite? Porque a ese nivel está el nódulo el nodo sinusal, el nódulo auricular que se llama Katie Flank.
Ese es el primer nódulo que inicia la conducción cardíaca. Y en la parte interna tenemos la fosa oval, que ya hemos visto, porque por dentro, por la aurícula derecha, lo que se ve es la fosa oval, y lo que está alrededor se denomina anillo de Busens, y los otros que son la válvula de Tevesio y la válvula de Eustaquio. Ojo que en esta zona hay un triángulo, que es el triángulo de Koch. Este triángulo de Koch, ¿por qué es muy importante? Porque en su interior se va a encontrar lo que es el nodo auriculoventricular, que es el de Ashok-Tawara. La mnemotecnia con el triángulo de Koch es te beso, te escupo y te adoro. Te beso es la válvula de Tevesio, la válvula de Eustaquio y el tendón de Todaro. El tendón de Todaro es un repliegue de la válvula de Eustaquio que va justo a lo que es la válvula de Tevesio. Eso también es importante que recuerden, como les digo, si ese día del examen práctico yo me levanto de mal humor, lo que les vamos a preguntar es esto. Cuando ustedes hablan de músculos papilares, existen órdenes tanto en el músculo como en la cuerda tendinosa. Los músculos tendinosos del primer orden son los músculos que se originan en el borde del corazón, del tejido, y terminan en la luz. De segundo orden es que nacen en el tejido y vuelven a insertarse en el tejido. Y los de tercer orden son solo elevaciones. Por lo tanto, si yo quisiera ser un poco espeso al preguntarles, ¿los músculos pectíneos de qué orden son? Con este análisis. O lo dejamos ahí que lo vemos en el examen. Mirando la imagen, ¿qué les parece? Bueno, ya, esa imagen no, ya, quiero una imagen más bonita, ya. Ahí. ¿Qué son esos? ¿De qué orden son? Vamos, fuerte. Ya, yo los he visto ustedes reconociendo corazón, yo supongo que sabrán eso, sabrán de abrir. Son músculos de segundo orden. ¿Por qué? Porque nacen en el tejido, tú los ves, los miras, les pones tu agujita por ahí, pero regresan al tejido. Casi no hay músculos de tercer orden, por si acaso. Entonces tenemos de primero y de segundo orden. En las cuerdas tendinosas también sucede lo mismo, solo que son de primer orden cuando van al borde de la válvula, son de segundo orden cuando van a la mitad, y son de tercer orden cuando van justo al anillo de la válvula. Vamos a pasar a lo que es el ventrículo derecho. En el ventrículo derecho, lo primero que vamos a tener en mente es, primero, que conforma la parte anterior del corazón. Lo segundo es que vamos a ver lo que es la válvula tricúspide. ¿Qué particularidad tiene la válvula tricúspide? Que son tres válvulas. Ahora, ¿cómo memorizo yo? Siempre hay anterior y posterior. Punto. Siempre hay anterior y posterior. Porque ustedes se van, cuando les ponen el anillo, que vamos a ver ahorita, cuando van a conformar cómo son las válvulas, de dónde van, siempre se pierden, al menos siempre he visto que se marean cuando les cambian la imagen de arriba abajo. Lo que quiero que recuerden es que siempre hay un anterior y un posterior. Ahora, ¿tiene sentido que haya algo hacia afuera? No. Tiene sentido que haya una válvula extra hacia adentro. Por lo tanto, las válvulas son anterior, posterior y mediana. Anterior, posterior, mediana. Porque ¿dónde se sostendría si hubiera afuera? No hay una estructura que lo sostenga. Por lo tanto, son tres válvulas. ¿Qué caracteriza? Lo siguiente. Los músculos papilares de los que van a nacer las cuerdas tendinosas son músculos papilares de primer orden. ¿Por qué? Porque nacen en el tejido y quedan al aire libre, ¿sí? Entonces se le denomina, ya de frente se les puede denominar papila anterior, papila posterior y papila medial. La papila septal medial se le denomina músculo de Lanzisi. ¿Cuál es el detalle aquí? Que todos, imagino que ya lo han visto en el cadáver, bueno, en los restos anatómicos, todas las fibras tendinosas nacen del mismo músculo papilar. Es decir, de la válvula anterior, todas sus cuerdas tendinosas van a la papila anterior. De la válvula posterior, todas sus cuerdas tendinosas van a la papila posterior. De la válvula septal, todas las papilas van a esa zona. O sea, corresponde las cuerdas tendinosas de cada valva a su músculo pectíneo. Otro detalle importante aquí, luego de haber visto estos músculos pectíneos, hay un músculo papilar de segundo orden importante, que es la bandeleta ansiforme o de Poirier y Barchet. Ahora, ¿por qué me da tantos nombres, doctor? Porque esas cosas que estoy mencionando, uno, el músculo papilar. Del músculo papilar nace
la trabécula septomarginal, ya para ustedes, trabécula septomarginal, pero para los que hemos leído Jones es el músculo acetiforme del posterior hiparchape, por si acaso. Es decir, si en el examen práctico les dicen, la clave es posterior hiparchape, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Acá está mi grey, acá dice, ¿qué dice? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Mi mamá qué? Trabécula septomarginal, ¿sí? Trabécula septomarginal. Pero porque saben que es lo mismo, no porque el doctor Vera me dijo, o sea, porque se supone que han estudiado, porque se supone que han agarrado el grey, han agarrado el nete, ya han visto y han descubierto que es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, después de haber analizado lo que son las válvulas auriculoventriculares, vamos a analizar lo que son las válvulas de la aorta, en este caso, perdón, de la arteria pulmonar. Como hemos visto en el cadáver, son como unas bolsitas en las cuales impiden que el flujo de sangre regrese. Si el flujo va en este sentido y quiere regresar, se asentaría en esas bolsitas. Por lo tanto, las bolsitas tienen que estar en contacto para que no haya sangre que caiga. Ese nodulito, ese engrosamiento en el centro de cada válvula son los nódulos de Morgagni. Y las válvulas pulmonares son nódulos de Morgagni y las válvulas aórticas son de Arancio. En la aurícula izquierda, como vimos en la explicación inicial, la visión de la comunicación interauricular es diferente. ¿Qué es lo que se mira? Acá sí se mira la válvula de la ventana naval. Para nosotros siempre es el repliegue semilunar. Para ustedes si quieren válvula de la ventana naval, pero la mayoría de gente del pueblo lo conoce como repliegue semilunar. ¿Qué es lo que me interesa de la aurícula izquierda? Que forma la base del corazón, va a recibir las 4 arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya llegando a al ventrículo izquierdo, tenemos, bonito, válvulas. ¿Cuáles válvulas? Siempre hay anterior y posterior, y se acabó. Siempre hay anterior y posterior. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Que no se nota en el grey, pero sí se nota en el cadáver. Por eso es que la primera vez que hicimos esto de anatomía con el grey, un poco que los que habíamos estudiado Stitt, Hollis, nos chocaba un poco. Porque hay cosas, detalles de la vida real que el grey no lo menciona. Pero son detallitos. Por ejemplo, acá en el dibujo ustedes están viendo que las fibras tendinosas van del anterior al anterior, ¿sí? Del posterior al posterior. Y en la realidad no es así. La diferencia entre las válvulas auriculoventriculares derechas e izquierdas es precisamente que a la izquierda las vainas o las cuerdas tendinosas del anterior van al anterior y al posterior. Del posterior van al anterior y al posterior. O sea, se mezclan, se cruzan. Van a verlo, no me crean, vayan al cadáver y miren. Con la paciencia, sin romper, van a darse cuenta que vienen tanto de la papila anterior como de la papila posterior. Y también tienen que darse cuenta de las cuerdas tendinosas. Por favor, yo también les puedo preguntar si les anoto, por ejemplo, a ver, acá no se nota muy bien, pero aparentemente toditas son de primer orden porque todas están llegando al fin. ¿Sí? Perfecto. Pero en el cadáver sí se nota algunas que llegan al cuerpo. Entonces esa sería una cuerda tendinosa de segundo orden. ¿Y por qué se denomina válvula mitral? Porque se parecía a la de los papas, ¿no? La mitra de los papas. Igual, cuando hablamos de las válvulas de la aorta, vemos que son la misma forma que tiene la válvula, la arteria pulmonar, solo que sus nódulos van a ser los nódulos de Arancio. ¿Qué diferencia la aorta de la arteria pulmonar? Que es de la aorta, de donde van a salir las arterias coronarias. Por lo tanto, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la aorta? Había una dilatación, un aumento de calibre en la parte inicial. Esta dilatación es la que va a suceder, que no tiene la arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque esa sangre que se quiere regresar, pero que las válvulas la retienen, es esa sangre la que en realidad es la que va a irrigar al corazón. Por lo tanto, esta es la explicación anatómica por qué el corazón se irriga en diástole y no en sístole. Porque si tú te contraes, la sangre sale para arriba. En ese momento no se está irrigando el corazón, porque toda la sangre está yendo de abajo para arriba. ¿Cuándo se irriga el corazón? Cuando el corazón se relaja, la sangre intenta regresar y esa fuerza de querer regresar es la que se llena en estos espacios y es la que va a ir hacia las arterias coronarias. Entonces, por lo tanto, la explicación anatómica de la irrigación cardíaca en diástole es esta. Listo,
esto es lo que les explicaba de las dilataciones, que es el seno de Valsalva. O sea, esa porción de la aorta es más dilatada precisamente para acumular un poco más de sangre. El otro detalle importante, que en uno de los corazones sí lo dice, que no sé si seguirá vigente, pero cuando tú sigues los circuitos arteriales se forman dos arcos. En el tabique interventricular anterior, en la arteria que lo está irrigando el tabique interventricular penetra con sus fibras hacia el centro del tabique. La primera arteria, que es esta arteria de todas sus ramas septales, la primera es la más grande, esa sí se ve, y esa es la arteria coronaria interna. Entonces, a veces en las preguntas le dicen, ¿existe una arteria coronaria interna? La respuesta es sí, que para algunos autores la arteria coronaria interna es la primera arteria septal, que es la única que hemos disecado, no sé si habrán disecado más, pero hasta el siglo pasado solo disecamos esa arteria. Este es un dibujito que trata de representar esquemáticamente todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado de la válvula, perdón, de la aurícula derecha. Que me interesa que recuerden aquí cuál es el límite con los músculos pequeños, el triángulo de Koch, de los ambos ventrículos, que recuerden la disposición de los ligamentos tendinosos. Acá hay 3 valvas, 3 músculos papilares, acá solo hay 2, pero mira cómo las cuerdas tendinosas van a ambas valvas, en cambio aquí van uno a uno. Segundo, hay el músculo papilar septal, que de este ¿quién va? ¿Cómo se llama este musculito? Ese músculo papilar de segundo orden que les dije que nosotros lo conocemos con otro nombre y ustedes le van a poner tabique septomarginal, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque ahora vamos a ver lo que es el sistema de conducción. ¿Quién manda el flujo, la señal, no sé si nerviosa, la señal eléctrica para la contracción cardíaca? Empieza en el nodo auricular, en el seno auricular, que es el nodo de Katie. Luego va a la Shoftawana, que es el aurículo ventricular. Finalmente va a dividirse al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo viaja la señal eléctrica del corazón para llegar al ventrículo derecho? A través de este tabique. O sea, a través de este tabique. Entonces, yo les puedo preguntar varias cosas ahí, solo mirando el gráfico. Por ejemplo, os digo, todo depende de cómo me levanto. Si yo les clavo acá la aguja, uno, les puedo preguntar qué es. Entonces, ¿qué me van a decir? Tabique septomarginal. Yo les puedo preguntar qué contiene. ¿Qué contiene? Está en el dibujo. La rama derecha de la cejiz. ¿Qué contiene también? La segunda arteria septal. Rama de la segunda arteria septal. ¿Sí? Como se dan cuenta, dependiendo del nivel que me pidan, yo les puedo poner la pregunta. ¿Me quieren facilito? ¿Quieren más o menos? ¿Quieren difícil? Entonces, todo depende de qué es lo que nos piden ese día. Pero todo está ahí. O sea, no nos inventamos nada, no es que estamos sacando de otros libros. Todo lo que se les podría preguntar está ahí. Solo es cuestión de que lo entiendan y de que lo comprendan. Ahora, ¿por qué el sistema eléctrico del corazón es de aurícula a ventrículo? ¿Por qué viaja por una sola carretera? Porque lamentablemente existe como un aislante en el corazón, que es todo nosotros le dicen el esqueleto cardíaco. Todas estas válvulas que hemos visto, como la tricuspidia, la mitral, ahora vamos a ver las semilunares, que ya hemos analizado sus nódulos, la diferencia entre la pulmonar con la aórtica. Todo esto forma un aislante. ¿Qué significa? Que la corriente por impulso eléctrico solo puede llegar a las aurículas a través del fascículo auriculoventricular, que es el de Arshoftawana. Por todo lo demás no pasa la corriente, literalmente es como un aislante. Y es ahí donde llegamos a esto. Tranquilos. Cuando nosotros hablamos de ruidos cardíacos, ¿se escucha, no? Escucho, ustedes no creen. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver ustedes primero? El primer ruido cardíaco, ¿quién lo forma?
válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Esto. Se contrae la sangre y por lo tanto el flujo va a ir hacia, en este caso vamos a utilizar la aorta como ejemplo, ¿sí? Va a ir hacia la aorta. Pero la sangre no puede regresar del ventrículo a la aurícula, por lo tanto, ¿quién se cierra? La aurícula ventricular. Entonces, primer ruido, la válvula auriculoventricular. Cuando la sangre ya fluyó y luego el corazón se va a relajar, es decir, esto se va a relajar, por lo tanto la sangre va a querer regresar. Ese cierre de la válvula sigmoideas o de las válvulas de la aorta es el segundo ruido. Entonces, primer ruido, la válvula auriculoventricular. Segundo ruido, el regreso, que es de las válvulas sigmoideas. Por eso es que les dije, entonces, dicho de otro modo, quiero seguirles complicando la existencia. ¿En qué ruido se irriga el corazón? En el segundo ruido, ¿no? Cuando se produce el segundo ruido. Cuando hay alteración de ese ruido, tú también puedes pensar o sospechar en alteración de la irrigación. Perfecto. Entonces, si es que ya de acá para adelante no nos volvemos a ver, yo les pido, recuerden ese sonido. Solo recuerden ese sonido, todo lo demás es mentira. ¿Ya? Solo recuerden eso. En base a esto, en base a ese sonido, tú recién te pones a imaginar. ¿Ya? Los libros nos decían que era el loop-do. Más o menos suena así. Ya. Primero. Mira, loop-do, ¿sí? Loop-do. Miren cómo suena el segundo ruido. Loop-do, no. ¿Ven cómo es el segundo ruido? Ahora, yo ¿qué quisiera que se lleven? Porque los sociólogos les han pedido fisiología del corazón. No se rompan la cabeza por tratar de descubrir que la válvula tal, que ni el cardiólogo sabe. O sea, ustedes lo único que tienen que saber es qué ruido es el alterador. ¿Qué ruido es el alterador? Entonces, si tú te vas de la clase solamente sabiendo ese loop-do, yo me doy por bien servido. ¿Por qué? Porque cuando tú hagas semiología, porque van a hacer semiología, ¿qué es lo que le vas a decir al docente? No le vas a decir, sí, que tiene una estenosis, no sé qué hacer. ¿Qué le tienes que decir? Hay un refuerzo del segundo ruido, hay un desdoblamiento del segundo ruido o hay un ruido maquinario. Entonces, por ejemplo, o hay aparición de otros ruidos. Si tú vas a memorizar el loop-do, entonces, ¿qué pasa? Escucha tú. Acá te podrías confundir en el que como que el segundo ruido se hubiera desdoblado. Acá, eso lo vas a ganar con el tiempo. Y el que siempre preguntan en el ENAM es este. A ver, miren, es un punto, creo. Ya han entendido en mente que es el loop-do, ¿sí? Loop-do, perfecto. ¿Qué pasa si tú escuchas esto? Siempre han escuchado ustedes decir al cardiólogo, tiene un soplo. Decir tiene un soplo es no decir nada, o sea, es un soplo, es un ruido. Pero ustedes ya van a decirme dónde está el soplo. No sé por qué me gana esto. ¿Quién me dice en qué momento está el soplo? ¿En el primero o en el segundo? A ver, de nuevo, no, escucha bien. No escucha. Entonces no es loop-do. Loop-do es. Entonces, como te digo, yo me doy por bien positivo que me digas, hay un soplo en el primer ruido. Acá. Luego tú vas a saber que el primer ruido pueden haber dos tipos de ruidos. Si te das cuenta, esto es como que una botella que está rota. Eso es una estenosis aórtica. ¿Por qué? El flujo de sangre sufre para pasar por la aorta. Entonces, perfecto. Ahora mira la diferencia con una regurgitación aórtica. ¿Dónde es el cambio de ruido? En el segundo ruido. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque la sangre al regresar no hay quien le dé un stop, o sea, no hay un tú, sino que la sangre se regresa. Entonces, a ver, escúchame.
dejo entender? ¿Está claro eso? Ojalá. Vamos. Entonces, ya luego de este pequeño preámbulo que se ha distraído, ¿tenemos tiempo? Todavía. Otra de las anomalías importantes es la comunicación interventricular. Ustedes ya han hecho embriología, ¿verdad? ¿Por qué siempre que pregunto me dicen no? Hasta el último día me dijeron que no les iba a embriología. Entonces, siempre les preguntan en anatomía y en embriología, o ellos o nosotros, alguno de los dos tenemos que preguntar anomalías cardíacas. Alguno o en embriología o en anatomía tiene que tener preguntas así. Y todo va a depender de quién te lo pregunte. Si te pregunta el embriólogo, te va a decir comunicación interventricular, ¿a qué se debe? ¿Qué parte del tabique es el que se ha hecho el defecto? En la comunicación interauricular ya les dije que era el septum secundum. Acá es la porción fibrosa o membranosa. Lo más frecuente es el déficit de la porción membranosa, por si acaso. Se los digo porque siempre lo preguntan en el examen. Y el otro es la tecnología de Fallot, que tienen que memorizárselo, la IC, aorta cabalgante, estenosis pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho y la comunicación interventricular. Y la transposición de grandes vasos. Estas son cardiopatías cianóticas, que es lo más frecuente en niños más de un año, y esto es cardiopatía cianótica, pero más frecuente en niños menores de un año. Siempre les preguntan cuál es la cardiopatía más frecuente en un síndrome de Down. El problema es que el síndrome de Down puede tener lo que sea. Cualquier anomalía que quieras, la tiene. El problema es cuál es la más frecuente. Casi siempre es el canal atrioventricular, es decir, que prácticamente tiene un solo corazón, y la comunicación interventricular, por si acaso. Pero siempre dicen, no hay pierde con síndrome de Down porque siempre puede tener una cardiopatía. O sea, siempre tiene uno, siempre. Lo otro es la coartación de aorta. Como vimos, la aorta tiende a tener dilataciones, pero en este caso hay una estrechez justo al final del nacimiento de sus arterias. Por lo tanto, hay un aumento de la presión en los miembros superiores y una disminución de la presión en los miembros inferiores. La coartación de aorta es más frecuente en la alteración de síndrome de Turner. Listo, para terminar, ya que están todos durmiendo, como tenía hablando por gusto, vamos a hablar de lo que son las arterias. La irrigación del corazón nace de los senos de la aorta. ¿Sí? Ya hemos visto cómo se posa la sangre. Hay dos arterias coronarias, una derecha y una izquierda. Las arterias coronarias van a nacer a ambos lados de la aorta, coinciden con sus válvulas. Vamos a hablar una por una. ¿Dónde estás? Primero, ¿de quién quieres hablar? Vamos a hablar de la derecha. Coronaria derecha. Está en este surco que está por debajo de la aurícula derecha, de la orejuela en realidad, en el surco coronario por el lado derecho, va a envolver todo el surco, va a ir hacia atrás. Ojo, que siempre preguntan, ¿quién es el que se encarga de irrigar el componente eléctrico del corazón? La arteria coronaria derecha. ¿Por qué? Porque está dando una ramita extra a la aurícula derecha. Y como ya hemos visto en la anatomía interna del corazón, ¿dónde están los nodos eléctricos del corazón? En la aurícula derecha. Está el nodo auricular y el nodo auriculoventricular está justo en el índice, pero pertenece a la aurícula derecha. Por lo tanto, esta ramita de la rama derecha que va al nodo sinusal, también hay otra ramita que va para el nodo auriculoventricular. Entonces, ¿quién se encarga de irrigar el sistema de conducción del corazón? La arteria coronaria derecha. Entonces, ahí la tenemos. Ojo, que ya, como les digo, siendo un poquito más finos, si bien es cierto, está dando ramas auriculares, va a haber una ramita que va a ir al nodo sinusal, también hay ramitas que van a llegar a la parte anterior de la arteria. Entonces, son la rama preaórtica de Concato, por si acaso, que va por delante de la aorta. ¿Dónde se encuentra la rama preaórtica de Concato? Dentro de la arteria de la grasa de Concato, por si acaso. Entonces, ahí tenemos dos, la arteria adiposa de Vieussens y la rama preaórtica de Concato. Van a ustedes saber, ya cuando lean, van a saber cuáles son. ¿Qué nace de ahí? Rama derecha. Ahora vamos a ver arteria coronaria izquierda. Está por detrás del tronco pulmonar. ¿Cuál es la diferencia? Que se va a dividir en la interventricular anterior y va a dividirse en la circunfleja. ¿Dónde he visto que ustedes se rompen la cabeza? En las arterias marginales. En las arterias marginales yo he visto que se rompen la cabeza.
Yo, ¿cómo les enseño? Que la arteria marginal es esa rama que trata de ocupar el espacio que no ocupa la rama principal. Por ejemplo, ¿todo este espacio está en blanco o no? Perfecto. Entonces, si ves una rama de la arteria coronaria derecha y vienes acá, ¿qué rama sería? Marginal de la coronaria derecha. ¿Estamos de acuerdo? Así de simple. No le des tanta vuelta. Si vas a ver lado izquierdo del corazón con la coronaria izquierda, ¿esta sería rama marginal de la descendente anterior o no? Porque está yendo a este espacio. ¿Esto de aquí sería la rama marginal de la circunfleja o no? Listo, no le des tanta vuelta. ¿Sí? Son las ramas marginales, son las que van a irrigar esa porción, la cual no está incluida dentro de los troncos principales. Puede haber rama marginal de donde sea, de la descendente, de la circunfleja, de lo que quieras. Entonces, toda esta mezcla de ramas al final van a formar anillos, un anillo anterior y un anillo en la cintura auriculoventricular. Esta es la forma como ustedes tendrían que memorizar las ramas de la coronaria derecha, preaórtica, adiposa y viudis. ¿Por qué preaórtica? Porque va por delante de la aorta, va detrás de la arteria pulmonar. ¿Quién va por delante de la arteria pulmonar? La arteria adiposa y viudis. Esto es lo mismo con la coronaria izquierda, por si acaso. Esta está por delante y esta está por detrás de la arteria pulmonar. Y luego las ramitas de viento. ¿Puede haber marginal en la circunfleja? Sí. ¿Puede haber marginal en esto? Sí. Entonces me preguntan, doctor, pero ¿solo hay marginal en la circunfleja? No. Si ves que está yendo hacia el cuerpo del ventrículo, puede ser una rama marginal de la descendente ventricular anterior. Entonces, ¿qué es el concepto de dominancia? Hay dos formas de entender la dominancia. Primero, ¿se acuerdan que el punto de cruce entre el seno coronario y el surco interventricular posterior, ¿cómo se llamaba esto? La cruz de Haas. Entonces, un libro dice, dominancia es aquella arteria, la primera, que llega a la cruz de Haas. Es decir, normalmente, la coronaria derecha viene y no llega a la cruz de Haas. Por lo tanto, la circunfleja termina dando la interventricular posterior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y lo otro es que arteria llega primero a la cruz de Haas y da la arteria, y lo otro concepto de dominancia es que da la arteria para el seno sinusal. Entonces, vamos a ver esto. En esta imagen, la coronaria derecha ha llegado a la cruz de Haas y ha dado el interventricular posterior. Esto es la dominancia derecha. ¿Qué significa? Que la coronaria derecha llegó primero a la cruz de Haas y ha dado el interventricular posterior. Esto es en el 70-80% de las personas. Ojo que también, ¿cómo podrías recordarlo? Que lo más frecuente es que la coronaria derecha es la que irrigue el nodo auricular. Perfecto. ¿Qué les pregunto yo que siempre me reclaman? Esto teóricamente está unido, es decir, la coronaria derecha se une a la coronaria izquierda. Si la coronaria derecha ya vino y ya dio su rama interventricular posterior, esta unión, esta rama que trata de unirse con la coronaria izquierda se llama arteria retroauricular de Mouchet. Se los estoy diciendo ahora, queda registrado en lo que ustedes están grabando, por si acaso se revelen en el examen práctico. Entonces, ¿qué pasa si en vez de llegar a la arteria la arteria coronaria derecha llega a la arteria coronaria izquierda? Como ya llegó a la cruz de Haas y da la interventricular izquierda, esto se llama dominancia izquierda. Lo mismo, va a dar la arteria retroauricular derecha, porque va a tener que quererse unir con la coronaria derecha, solo que esta no tiene nombre propio. Codominancia significa que no hay arteria retroauricular. ¿Qué significa? Que las dos llegan al mismo momento. Y superdominancia, ¿qué significa? Que además de haber llegado antes a la cruz de Haas y dar la rama interventricular, da un buen vaso anastomótico hacia la circunfleja. Eso es superdominancia. Entonces, estos conceptos también les gusta preguntar en los PTs. Esto es lo más frecuente: la dominancia derecha con la arteria retroauricular Mouchet, la dominancia izquierda, la codominancia y la superdominancia. Estos conceptos me sirven a mí para que ustedes, cuando vean una angiografía, no estén imaginando, sino que sepan qué es lo que se está viendo. En este caso, solo quiero que se centren en la pérdida de calibre, ¿sí?
Cuando tú tomas una angiografía, por ejemplo, a ver, tú ves esta angiografía y ves solamente un haz, ¿en quién piensas? En la coronaria derecha. Pero si tú ves que se dividen dos ramas, ¿en quién piensas? En la coronaria izquierda. En este caso, usted tiene pinta de coronaria izquierda, ¿sí? Perfecto. ¿Qué es lo que estás viendo aquí? Una disminución de calibre. Entonces, nosotros tenemos dos procedimientos para resolver esto. La angioplastía, que es lo ideal inicial, que es meter con un sistema, un stent, un dispositivo para ampliar la luz y recuperar el flujo. Y lo otro es que recién entramos en cirugía, que es el bypass. Utilizamos un pedazo venoso o arterial en el cual nosotros bypaseamos, asaltamos esta zona de estenosis, en el cual se recupera el flujo en la parte distal. Aquí, por ejemplo, ¿qué les podríamos preguntar? Y así en los específicos, ¿qué utilizamos para realizar ese bypass? ¿Qué arteria? ¿O vena? Para mí eso es lo importante, ¿eh? No que memoricen, sino que sepan por qué están memorizando. Igual cuando hicieron un miembro inferior, había un nervio que no es que no servía, era un nervio cutáneo que los neurocirujanos lo utilizaban. ¿Qué nervio era? Entonces, ¿para qué han hecho el reconocimiento? ¿Para qué se metió? Justamente era para eso, para que mires ese nervio y no te olvides nunca jamás que existe nervio sural. En cambio, las venas, ¿qué vena me sirve? Una que no sea muy útil. Casi siempre sacan todo de las piernas, ¿ah? Quieren tejido facial alta, quieren nervio nervio sural. Venas, ¿qué vena que ustedes han estudiado no serviría mucho? Entre comillas. ¿La safena mayor o menor? La safena menor. Entonces ustedes van a ir a leer, y no me van a creer, tienen que ver si es que es la safena menor o es la mamaria interna, la arteria mamaria interna. Pero las dos son opciones. Perfecto, esos son el libro de resumen. Lo último que me falta por mencionar es simplemente el drenaje venoso. El drenaje venoso guarda relación a lo que ya hemos estudiado. ¿Cuál es el detalle del drenaje venoso? Uno, hay estructuras, es decir, todo el drenaje venoso del corazón, ¿a dónde va a llegar? Al seno coronario. Entonces, la arteria más grande se le denomina vena cardíaca mayor. Entonces, la que viene por el surco interventricular va a ir hacia atrás y se va a drenar en el seno coronario. La vena cardíaca menor va a ser lo que correspondería a la coronaria derecha. Y esta, la mayor, es lo que correspondería a la coronaria izquierda. ¿Por qué? Porque ya se ha mostrado que ambas tienen una mayor, bueno, la izquierda tiene una mayor porción de tejido cardíaco, el cual va a irrigar. Ambas llegan todos a lo que es el seno coronario. Independientemente llega la interventricular posterior. ¿Por qué quiero que se aprendan esa? Porque recuerden que esa es la controversial. Porque recuerden que esa es la que va a decir quién es el que manda en el corazón. Entonces, por lo tanto, existe una cardíaca mayor que corresponde a la coronaria izquierda, una cardíaca menor que corresponde a la coronaria derecha, pero existe una vena cardíaca media que es la del surco interventricular posterior. Entonces tenemos tres venas que llegan al seno coronario. Hay venas que llegan directamente a la aurícula, una de ellas es la vena de Galeno. La vena de Galeno drena directamente a la aurícula. También hay pequeñas ramas auriculares anteriores que drenan directamente a la aurícula. Entonces, viendo una vez más, la coronaria mayor, la coronaria menor, una de estas venas auriculares, la más grande, es la vena de Galeno. Ojo que no siempre se ve. No sé si en las nuevas muestras se logra ver, en las que teníamos antes no se miraba. Y lo otro es lo que les decía, ¿no? ¿Qué pasa si ves por ahí una vena grande, prominente, o incluso una que está por acá? ¿Qué sería una vena? Marginal. Así como una arteria puede ser la vena marginal. Ustedes céntrense en aprenderse las principales. No se frustren por esta. No se frustren por esta. Apréndanse las principales. ¿Y dónde está? Ya. Dentro de lo que se define el seno coronario, es decir, ¿cómo se forma el seno coronario? ¿Cómo responden ustedes? ¿Qué han leído? ¿No han leído? Me quieren sorprender. Me quieren sorprender. ¿Cómo se forma el seno coronario? Yo les preguntaría eso en el
ya no para marcar bien. Lo están viendo en el dibujo. ¿Qué significa? Se forma de la unión de la vena cardíaca mayor con la vena obliqua auricular o la vena de Marshall. Entonces, la unión de la Marshall, o dicho de otro modo, si tú logras identificar a la vena de Marshall, a la izquierda es cardíaca mayor y a la derecha es seno coronario, como quieras verlo, sobre todo porque van a dar su examen de reconocimiento. Entonces, si ya ves que está bien, porque sí se ve la vena de Marshall, el límite del origen del seno coronario es justo el ingreso de la vena de Marshall. Hay zonas especiales, por ejemplo, acá. Existe, acá les presento la siguiente definición de formación del seno coronario: la unión vena de Marshall o la vena obliqua auricular izquierda con la vena coronaria mayor y la vena cardíaca posterior. Ojo, las tres forman el lado izquierdo del seno coronario. Y en el lado derecho, ¿quiénes vienen? La vena coronaria menor con la vena coronaria media. Ojo, aquí, siempre en el examen reclama, es que yo vi, es que yo me imaginé, nada. ¿Dónde está el surco? La vena cardíaca media. Si no hay surco, la vena cardíaca posterior. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Cada ladito tiene su válvula. Del lado que viene del lado izquierdo tiene la válvula de Beusen, del lado derecho la válvula de Tevesio. Esta es la válvula en la cual se ingresa a la aurícula derecha. Y en uno de los corazones dejamos esta imagen, el trígono arterioso venoso de Brocken-Michel. ¿Qué significa? Que justo en el cruce de las arterias con las venas, ¿qué significa? La vena cardíaca mayor o magna forma la base del triángulo en el cual la coronaria izquierda se está dividiendo en la descendente anterior con la circunfleja. Entonces forman un triangulito, la arteria de la descendente anterior con la circunfleja con la vena cardíaca, por si acaso. Eso sí está representado en uno de esos corazones. Los linfáticos lo pueden leer. Y en cuanto a lo que es el sistema de conducción, una vez más, repetimos, nace en el nodo sinusal, luego llega a lo que es la aurícula ventricular, viaja por el tabique, y si quiero ir al lado derecho del corazón, viajo ¿por dónde? Por la trabécula septomarginal. Esta es la imagen del nodo sinusal, del nodo de Katie Flack a la aurícula ventricular. Tienen los haces, ¿no? Anterior de Basham, siempre pregunta, lateral de Torel y posterior de Wackenbach. Llegan a lo que es el aurículo ventricular. El aurículo ventricular va al haz de His. Rama derecha del haz de His, ¿dónde está? En el tabique septomarginal. La contracción es de abajo hacia arriba. 1, 2. ¿Por qué no se contrae el corazón en un solo tiempo? ¿Por qué existe? Les expliqué que aquí había como un aislante, ¿sí? En todas las válvulas formaban como un esqueleto cardíaco. El flujo eléctrico del corazón, ¿cuánto es su frecuencia cardíaca de ustedes? Bueno, de todos. ¿De 80 a 100? Por ahí, más o menos, quizás 120, quizás otros libros. Perfecto. El nodo aurículo ventricular, su frecuencia es de 60 a 80. ¿Qué significa? Este es más rápido que este. ¿Por qué? Porque hay ese enlentecimiento de la corriente. Porque el corazón no puede contraerse al mismo tiempo. Explotaría. Por lo tanto, se contrae primero de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Por lo tanto, primero les llega el estímulo eléctrico a las aurículas, pero luego a los ventrículos. Solo para que recuerden que los nódulos tienen velocidades diferentes. ¿Por qué? Porque la contracción no puede ser en el mismo sentido. Entonces, ese circuito es sinusal, internodales, anterior posterior lateral, aurículo ventricular, haz de His, rama derecha izquierda y la red de Purkinje que está dentro del músculo cardíaco. Entonces, ya hemos visto el derecho y ahora vemos el izquierdo. Que el izquierdo no tiene un tabique grande por el cual está viajando todo el cordón. Entonces, está distribuido todo dentro de las fibras musculares. Y ya para irme contento, lo que les prometí y los que hicimos prácticas es lo siguiente. Cuando ustedes estudian simpático y parasimpático, el parasimpático llega al corazón a través del vago y se acabó. Porque tu corazón debe tener un estímulo que te aumente el corazón y otro que te lo baje. Perfecto. Todos los órganos surgen ese principio. Ahora lo que yo les voy a dar es la explicación anatómica de por qué. Todo el mundo ha leído o ha escuchado de algún infarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me dice? Bueno, yo sí he
presenciar directamente cómo empezaba el infarto, o sea, así clarito, cómo está empezando a hablar. Entonces, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, o al menos han visto, ¿no?, de qué se queja la gente. O por lo menos en las películas, ¿no? Entonces vamos a desmentir mitos. En las películas dicen esto: se me está adormeciendo el brazo. Obviamente ellos no han estudiado anatomía, ¿no? ¿Ustedes han logrado ver eso? Que se quejen de que se les adormece el brazo. Nunca, jamás. Y la pregunta aquí es: ¿por qué se les adormece el brazo izquierdo? ¿Por qué no el derecho? La pregunta más simple es: porque el corazón está a la izquierda, me decían los internos. No, esa no es la explicación es anatómica. Las fibras de los plexos cardíacos van a originarse de de las 3 cervicales, que ya vimos, ganglio superior, medio inferior, y de las primeras 4 torácicas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Qué me interesa en tórax? Que solo se aprendan de T1 a T4, para abdomen de T5 a T12. Estos plexos simpáticos se conforman de la siguiente forma, pero este dibujo no me gusta. Aquí. El ganglio cervical superior, que está su nombre, va a dar una ramita. Ganglio cervical medio va a dar su ramita. Ganglio cervical inferior va a dar su ramita. O cuando hagan cuello, estos haces si se ven, este hace de Brody si se ve, este hace de luces también se ve, por si acaso, cuando hagan cuello, no se nieguen. ¿Qué me interesa ahorita a ustedes en tórax? Que la parte derecha recibe rama superior, tercio medio, tercio inferior, todo el simpático. El vago da superior, tercio medio, inferior, y esto forma el plexo profundo. Del lado izquierdo da el vago todas sus ramas, y de la parte del simpático solo la parte superior. Entonces, el plexo superficial solo está formado por ramas izquierdas. El plexo profundo tiene derecha, enterita e izquierda. Primer concepto: anatómicamente hablando, el plexo superficial solo tiene fibras izquierdas. Esto explica por qué se te adormece el brazo izquierdo y no el derecho. Primer concepto. El segundo es, no sé si están por ahí los dermatomas. ¿Dónde está T1? ¿Dónde está T2? Están en el dorso. En realidad están cerca de la axila. Si es que se les adormece el brazo, te van a decir esto. ¿Sí? Entonces, tienen que conocer los dermatomas. Ahora, anatómicamente ya saben por qué se adormece el izquierdo y no el derecho. Segundo, regresamos al concepto inicial. ¿Duelen las vísceras? No. En este caso, lo que le está llegando de sensibilidad al corazón es el simpático. Y lamentablemente no. Y tienen que entender que el simpático es el que transmite el dolor. Solo hay una excepción en pelvis. Cuando hagan pelvis, les vamos a decir: ¿se acuerdan que les dije que memoricen que el simpático transmite el dolor? Sí, ahora borren, porque les dije. Pero en tórax y en abdomen, el simpático transmite el dolor. Por lo tanto, si les estoy diciendo que el plexo simpático es el primero que va a llevar la fibra sensitiva y son de los ganglios que están en la parte superior, quien es el primero que sentiría, entre comillas, sería T1 o T2. Y eso es justamente la zona donde están los dermatomas del brazo. Este concepto está claro. Me han dejado de entender, he hablado solo. Un poco de ambos. Sí. Entonces, miren, las fibras aferentes viscerales, ¿dónde están? Las aferencias de presión sanguínea y de composición química, en el vago. Aferencias de tronco simpático conducen el dolor, referida de los milagros. Como la víscera no duele, las fibras que están yendo al corazón no duelen, cuando llega, miren mi puntero. Este es el tronco simpático. Esto está yendo al corazón. El corazón está generando dolor.
Esto viene por aquí, y la médula dice, pero si tú no dueles, ¿cómo le aviso al cerebro que te estás infartando? A través del dolor referido. ¿Qué significa? Como esta es la raíz de T1, este es el ganglio de T1, la raíz de T1 ha llegado al mismo nivel que la fibra simpática. Por lo tanto, ¿qué hace la médula? Le dice, ¿sabes qué? De alguna forma hay que avisar al cerebro, entonces que duela esta raíz. Por lo tanto, la raíz de T1 es la que empieza a doler. ¿Qué es la definición de dolor referido? Es que duele en una zona que no es causante del dolor. Porque no es que te esté doliendo el brazo, es que la médula te está avisando que en otra parte del cuerpo se está originando un proceso inflamatorio doloroso. ¿Está claro eso? Más o menos sí, la mitad dice sí, la mitad dice no. Eso es para que vean médula, para que se acuerden para escribir, eso no va a entrar en todas las cosas que esperen. Y esto es simplemente para que recuerden simpático y parasimpático, que en realidad yo siempre les pregunto. Creo que ahí queda la clase. Recuerden simpático, parasimpático, el sistema simpático. Estos tómenlo como lectura recreativa, no me ofendo, no creo que sea motivo de pregunta, pero lo que es neuroanatomía a mí siempre me ha gustado. Eso sería todo, salvo tengan alguna duda, alguna inquietud.